Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Ni en inmigración ni en infraestructura avanzan acercamientos entre la Casa Blanca y los republicanos. Al menos 17 estados declaran estado de emergencia por escasez de gasolina tras ataque cibernético. Además, dramático caso de niñas abandonadas sacude a Estados Unidos. Y expertos de la Organización Mundial de la Salud urgen la liberación de patentes de la vacuna del COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Sin acuerdo para avanzar en la negociación del plan de infraestructura y el proyecto de reforma migratoria, culminó este miércoles en la Casa Blanca el encuentro entre el presidente Joe Biden y el liderazgo republicano. Jorge Agobián nos tiene todos los detalles. El presidente Joe Biden intenta encontrar áreas de consenso con legisladores republicanos sobre su plan de infraestructura y para eso invitó a su despacho a los líderes del Congreso. Pero el pilar fundamental para financiar su proyecto de $2 billones, que es el aumento de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses, sigue generando resistencia en el ala republicana, incluso después del encuentro de casi 2 horas. No estamos interesados en reabrir el proyecto de ley de impuestos de 2017. Ambos se lo dejamos claro al presidente. Esa es nuestra línea roja. La Casa Blanca explicó en un comunicado que los legisladores concuerdan en la necesidad de invertir en infraestructura y de seguir llevando a cabo las discusiones. A la par, el proyecto de reforma migratoria presentado por Biden también está detenido en el Congreso y la razón es la misma: el desacuerdo en temas fundamentales como la seguridad fronteriza. Aún así, la portavoz de la Casa Blanca aseguró este miércoles que aprobar la reforma continúa siendo una prioridad de la administración. Debemos buscar formas de encontrar un terreno común, llegar a un acuerdo sobre qué piezas podemos avanzar y ciertamente, incluso si avanzamos en la frontera, para abordar esto a largo plazo, debemos implementar soluciones a largo plazo. El mes pasado, el presidente Biden pidió a los legisladores aprobar partes de su ambicioso proyecto de ley que gozan de apoyo bipartidista, como la creación de una vía a la residencia para los beneficiarios del programa DACA. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Al menos 17 estados se declararon en emergencia en Estados Unidos por escasez de gasolina tras el ataque cibernético al mayor oleoducto del país el pasado viernes. El presidente Biden trató de enviar un mensaje de tranquilidad, asegurando que sí hay combustible, pero que solo necesitan llevarlo a los lugares adecuados. Mientras tanto, los alrededores del Capitolio estadounidense fueron hoy escenario de una batalla política alrededor del tema migratorio. Mientras los republicanos insisten en criticar la política del presidente Biden, inmigrantes le reclaman a los republicanos por la negativa de avanzar en una reforma migratoria. Diva Lizeth Cash estuvo allí. Le preguntamos, ¿qué dicen, Diva Lizeth, las partes? Yasmín, una coalición republicana, entre ellos 7 senadores y el fiscal general de Texas, criticaron una vez más las políticas migratorias del presidente Biden y, por supuesto, entre ellos, el fiscal general ha asegurado que la situación, la crisis migratoria que ellos llaman, solamente ha beneficiado a un grupo, el crimen del cartel. Aquí están sus palabras. Hay un solo grupo beneficiado con las políticas de la administración Biden. Este es el cartel. Ellos están haciendo grandes ganancias, están cobrando a la gente que traen a la frontera. Lo escuché de la gente en la frontera, de los agentes y de los alguaciles. El pago mínimo es de $4,000 hasta $15,000. Y mientras esto ocurría en el Capitolio Nacional, a tan solo metros, decenas de migrantes estaban haciendo arrestar como forma de protesta a lo que ellos reclaman, la falta de compromiso del Partido Republicano hacia una reforma migratoria. Ellos dicen que cumplen con todos los requisitos para obtener una ciudadanía. Aquí está lo que dijeron. De nuestra comunidad, somos trabajadores esenciales de Estados Unidos. Nosotros hemos apoyado a este país durante el COVID. En esta crisis hemos logrado que vaya saliendo adelante. Nosotros pagamos taxes y somos parte importante de esta nación.
Finalmente, Yasmín, este jueves comparecerá ante el Senado el secretario de Seguridad Nacional, para lo cual responderá a los planteamientos del Partido Demócrata y Republicano sobre la situación en la frontera. Esa es toda la información. Vuelvo al estudio para más noticias. Son más de 11 millones de inmigrantes, Diva Liced, indocumentados, esperando por esa reforma migratoria. Esperemos que logren un acuerdo. Muchas gracias por el reporte. A puerta cerrada se reunió con el presidente de El Salvador, con el enviado especial de la Casa Blanca para los países del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. El encuentro tuvo lugar en el marco de la destitución de los miembros de la rama legislativa. Hasta el momento no se conocen detalles de la conversación. Y esto fue lo que dijo justamente el delegado del presidente Biden cuando culminó hoy su viaje de 2 días a El Salvador. En medio del aumento de cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, un dramático caso sacude a la opinión pública estadounidense. Una ranchera halló en su terreno a 5 menores abandonadas, entre ellas una bebé de solo 11 meses de edad. Víctor Hugo Castillo nos tiene todos los detalles. 5 niñas migrantes no acompañadas, entre ellas una de tan solo 11 meses, fueron abandonadas por coyotes en el área de Eagle Pass, Texas. No mother, no father. Sin mamá, sin papá y sin nada, así describió la ranchera que las encontró tras haber pasado la noche en su propiedad, ubicada a la margen del Río Grande. Esto es donde pasaron la noche. Aquí es donde mi esposo las encontró esta mañana cuando estaba chequeando la finca. Él creyó que una de ellas estaba muerta. No hay nadie aquí más que nosotros. Estos son algunos de nuestros ayudantes. Mire esto, mire esto. Se siente feo mirar a los niños así. Obviamente viene cierta compasión, cierta preocupación. Este coyote es captado en el momento de cruzar ilegalmente a 3 madres y 4 pequeños, y mientras que otro pedalea con sus manos para cruzar a otros migrantes, ya 2 balsas más están desembarcando, y la actividad ilegal en la noche continúa, formando un grupo aproximado de 1 centenar que deben ser procesados por la patrulla fronteriza. El National Guard, que está aquí pendiente también, estaban ahí asegurándose que la gente llegara con bien. Mientras tanto, la Red Consular de Guatemala en Texas reporta la asistencia y protección a las 5 niñas, de las cuales resultaron ser 2 guatemaltecas y 3 hondureñas. Los Estados Unidos tienen una gran cantidad de ayuda que da a muchísima gente, a muchos países en todas partes del mundo, para que se puedan levantar y se puedan ayudar. Desafortunadamente, hay muchos países, muchos gobiernos que son corruptos, y ellos no hacen lo que deben de hacer en sus países. Víctor Castillo, Voz de América, Roma, Texas. Y es que aunque en abril disminuyeron los cruces ilegales de niños no acompañados, las detenciones de inmigrantes indocumentados siguen creciendo en el país, especialmente en la frontera sur. Arnaldo Rojas nos tiene el reporte. Más de 178,000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en abril en la frontera con México, según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, que reflejan un aumento del 3% en comparación con el mes anterior. En promedio se documentaron casi 6,000 cruces ilegales cada día. Lejos de reducirse el flujo de personas migrantes que intentan llegar a la frontera norte o a Estados Unidos, se ha incrementado de manera exponencial. Sergio Luna dirige el albergue para migrantes La Sagrada Familia en el centro de México, donde los esfuerzos de la Casa Blanca para frenar la ola migratoria que llega a territorio estadounidense no ha tenido un efecto atenuante en el número de personas que llegan pidiendo abrigo en tránsito hacia el norte. Según el informe mensual del gobierno estadounidense, el 62% de los inmigrantes detenidos en la frontera con México en abril fueron expulsados del país de manera expedita en virtud del Título 42, una normativa legal implementada durante la pandemia. Eva Zacarías hace parte de los 111,700 inmigrantes que fueron devueltos a México casi de inmediato. Te acercas a la línea, la migración no te escucha, no te deja hablar. De acuerdo con los datos revelados por el gobierno, en abril la detección de menores no acompañados cruzando la frontera disminuyó en un 12% para un total de 13,900, un número todavía alto en comparación con octubre de 2020, cuando arribaron unos 4,600. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Una nueva emergencia mundial podría enfrentar el mundo en los próximos meses si no se liberan las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Así lo advirtieron científicos de la Organización Mundial de la Salud. José Pernalete nos explica.
Un grupo de expertos independientes en salud pública, asesores de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que el mundo podría estar a las puertas de una nueva crisis por la demanda de vacunas contra el coronavirus y urgieron la liberación de las patentes de las fórmulas aprobadas. Hacemos un llamado a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio para convocar a los principales países productores y fabricantes de vacunas para llegar a un acuerdo al respecto. WHO has been assessing this outbreak. Este panel de expertos también evaluó la respuesta de la comunidad internacional al abordar en 2020 el comienzo de la pandemia, cuestionando los prolongados lapsos al asumir el combate al COVID. Whilst the virus was spreading, information was being hoarded. Mientras se propagaba el virus, se acumulaba información y se demoraban las decisiones. Mientras, se esperaban las respuestas a los laboriosos intercambios de correos electrónicos oficiales. A medida que la información comenzó a llegar a la OMS, la organización no estaba suficientemente capacitada para investigar, validar y luego confirmar rápidamente qué estaba ocurriendo con el peligroso brote. Los asesores calificaron de desastre continuo lo ocurrido y concluyeron que se pudo haber prevenido el brote con un manejo eficiente y sin demoras en la preparación de respuestas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bien, y los ensayos clínicos que permitieron la aprobación de la vacuna para los preadolescentes se probaron en una eficacia de hasta el 100%. Verónica Villafañe nos cuenta cómo se realizaron estos estudios. Tras demostrar que su vacuna contra el COVID-19 obtuvo un 95% de eficacia en adultos, Pfizer-BioNTech comenzó ensayos clínicos en niños entre 12 y 15 años en septiembre del 2020. Con el objetivo de mostrar exactamente los mismos datos: niveles de anticuerpos, seguridad y eficacia de la vacuna para prevenir la infección. Según el doctor Alejandro Canet, director médico de vacunas de Pfizer en Estados Unidos, se usó la misma dosis que se le administró a los adultos y dio aún mejores resultados en los niños. La vacuna en este grupo de edad mostró ser 100% eficaz para prevenir la enfermedad, con un perfil de seguridad muy tolerable y con un nivel de anticuerpos por encima incluso que el grupo de sujetos jóvenes entre los 16 y los 25 años que usamos para comparar. Más de 2.200 niños entre 12 y 15 años participaron en el ensayo clínico que se realizó en 20 sitios en los Estados Unidos, entre ellos la Universidad Duke. Es realmente importante involucrar a muchos grupos distintos y tener la mayor participación de personas posible para ver si funcionará en un entorno de la vida real. El doctor Moody dice que ver una eficacia del 100% significa que la vacuna eliminó cualquier tipo de enfermedad grave. Razón por la cual estamos convencidos que esta va a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista de salud pública para, vacunando niños, también poder hacer que la comunidad en la que los niños vivan tenga menos circulación viral y de esa manera regresar a la normalidad que todos estamos buscando. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Con puestos de vacunación en las principales estaciones del metro, Nueva York está motivando a sus residentes a que se protejan contra el COVID-19. Nuestra corresponsal Laura Sepúlveda le midió el pulso a la medida en su primer día. Poco más de 17 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en Nueva York, estado con más de 20 millones de habitantes y que por meses fue epicentro de la pandemia. Con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, las autoridades esperan inocular a aproximadamente 300 personas diarias en estaciones del metro de la Gran Manzana. Es terrible porque no solo te invitan a vacunarte, sino que te agradecen por haberte vacunado. Te dan la tarjeta para poder viajar en el metro y bueno, y también tengo la tarjeta de vacunación. Aunque autoridades locales promueven estas jornadas para residentes del estado, Matías es uno de muchos turistas que viajan para recibir la vacuna e incluso personas indocumentadas dicen tener más confianza en el proceso y en que sus datos no serán compartidos. Dairo, otro turista colombiano, se refiere a los requisitos para recibirla. Fue muy pronto, gran atención de las personas que están aquí atendiendo en distintos idiomas para todas las personas. Es presentar simplemente un documento que tenga una fotografía y que pruebe quién es cada persona. Y listo, estar dispuesto y ayudar a cambiar el planeta. Inicialmente la jornada de vacunación se llevará a cabo en 8 de las principales estaciones del tren en Nueva York, como esta de Grand Central hasta este domingo 16 de mayo. La iniciativa hace parte de puntos de vacunación
atención emergentes a lo largo y ancho de la ciudad, promoviendo que todos los neoyorquinos la reciban, por lo que si ellos no van a la vacuna, al menos las facilidades de que la reciban llegarán a ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Una nueva propuesta de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano parece estarse abriendo bajo la mirada expectante de la comunidad internacional. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos cuenta de qué se trata. La nueva propuesta de diálogo del líder opositor Juan Guaidó contempla el diseño de un cronograma que incluya elección presidencial con veeduría de la comunidad internacional y que se condicione el levantamiento progresivo de sanciones al cumplimiento del acuerdo. Para salvar a Venezuela. Y como decíamos, y como dijimos, y como decimos, aquí nadie confía en la dictadura, es evidente. Son violadores de derechos humanos, están señalados por delitos de lesa humanidad, han robado y saqueado constantemente el país y a Venezuela. Lo que sí confiamos, los que estamos aquí parados hoy, es en la mayoría que hemos construido. Una exigencia clara, elecciones libres y justas. En lo que sí confiamos hoy es en el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional. Consultado por La Voz de América, el analista político y profesor universitario Oscar Arnal catalogó como positiva la propuesta del líder opositor Juan Guaidó. Esa sería una salida, digamos, electoral, pacífica, constitucional y posible. Es que si la salida no es electoral, ¿cuál es la salida? La salida, si no es electoral, es evidentemente la única vía que cabe, o intervención internacional militar o una implosión vía ruptura de la coalición gubernamental. A este respecto, Nicolás Maduro, durante acto de gobierno, se mostró dispuesto a un diálogo con su adversario, agradeció lo que considera como una recapacitación, aunque aseveró que, y citamos, no se crea que él es el líder supremo de un país que no lo reconoce. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en Nicaragua, los dos bloques opositores más grandes del país no logran ponerse de acuerdo para conformar una coalición que les permita enfrentar unidos al oficialismo en los comicios presidenciales y legislativos de noviembre. Donaldo Hernández nos reporta. Las diferentes facciones opositoras en Nicaragua tenían plazo hasta el 12 de mayo para consolidar un bloque contra el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, no lograron la unidad en su última oportunidad de inscribirse ante el Consejo Supremo Electoral. La razón, según el opositor José Palé, es que todos se señalan entre sí. Relaciones con el régimen todos han tenido. Aquí nadie puede lanzar la primera piedra. Los dos bloques más grandes son la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Ambas plataformas participarán por separado en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Para Luis Fley, representante de la Coalición Nacional, la ciudadanía no acudirá a las urnas porque la oposición participará dividida. El pueblo nicaragüense va a castigar a las organizaciones políticas, a los líderes políticos por incapaz, por no querer al pueblo y estar pensando solamente en sus intereses personales. No obstante, Óscar Sobalbarro, representante de la Alianza Ciudadana, asegura que la falta de unidad con la Coalición Nacional no es impedimento para que su organización le gane en las urnas al partido Frente Sandinista. Partidos políticos hay muchos aquí, ¿verdad? Ustedes saben cuántos partidos hay en la Asamblea Nacional, pues. Y eso no significa de que la población se va a desunir. Mientras tanto, los simpatizantes del partido oficialista están en permanente campaña política y avisoran un triunfo arrollador el próximo 7 de noviembre. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Sudamérica no da abasto con el aumento de casos de COVID-19. La variante de Brasil ha puesto en mayores apuros a los países de la región. Néstor Aguilera nos explica por qué. Cerca de 4 meses después de ser descubierta, la cepa brasileña del COVID-19 circula por buena parte de Sudamérica, agravando la deteriorada situación que se vive en los sistemas de salud de los países de la región. La propia Organización Panamericana de la Salud alertó que no se debe perder el tiempo en el suministro de vacunas debido a la incidencia cada vez mayor de las variantes del virus. Por lo tanto, debemos vacunarnos justamente a raíz de que existen variantes circulantes y variantes nuevas que aparecen y que seguirán apareciendo. Para el investigador ecuatoriano y doctor en medicina genómica Paul Cárdenas, la dimensión de la crisis en Brasil y de la variante originada allí son un problema real para toda la región. Los estudios que se han hecho ya en Brasil demuestran que sí es más contagiosa.
2.2 hasta 2.7 veces más contagiosa al ser más contagiosa. Ya podemos tener una mortalidad más alta. Esto en relación a que llega a personas que sean susceptibles a enfermedades graves. Y peor aún, hay más riesgo de reinfección en un contexto de sistemas de salud con muchas limitaciones. En ello coincide el investigador en salud pública brasileño Cristóvão Barcelos. Consultado por La Voz de América, explicó lo complejo de evitar el avance del virus por la región, debido a la alta circulación de personas por las fronteras. Por eso se debe cuidar mucho más de las fronteras y vuelos entre países. La cepa brasileña ha sido reportada en todos los países sudamericanos y en muchos de ellos los sistemas de salud están al borde del colapso. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. La huella que dejó la cantante Selena perdura aún después de su muerte. Los admiradores se mantienen fieles a su música y a su historia, que vuelven a contarse en la segunda temporada de la serie en Netflix. Alonso Castillo conversó con uno de los personajes más controversiales de este filme. La carrera artística de Natacha Pérez arrancó desde que era una niña en Venezuela, país en el que trazó la ruta que más tarde la llevaría a Hollywood. Para la actriz, la actuación transforma a quien se atreve a explorar. Caminar en los zapatos de otros te hace tener más compasión por otros y mayor entendimiento. Que todos los seres humanos bajo la tierra hicieran unas 3-4 clasecitas de actuación, a ver si de pronto todos somos, humanos más tolerantes. Con agilidad camaleónica, hoy se puede ver a la actriz en la serie Selena en Netflix, interpretando a Yolanda Saldívar, quien en 1995 mató a la legendaria cantante tejana. Trabajo de archivo de periódicos y revistas de la época para conseguir, porque nomás había cuatro videos de Yolanda. Entonces era así como, ¿cómo me puedo meter para investigar más? La también cantante nos dijo que Selena fue una de las primeras series que comenzaron a grabar en plena pandemia. Describió su experiencia como entrar a una burbuja. Que nadie entraba y nadie salía y nadie hacía nada, sino este trabajo, de la habitación al set y del set a la habitación. La huella que están dejando los hispanos en las artes y la apertura que vislumbra la motivan a seguir avanzando. Vernos representados y escuchar y ver nuestras historias. Es un tema también de representación, con distintos colores y en una luz diferente a la que el estereotipo de Hollywood en un pasado nos había puesto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y ahora nos despedimos por hoy con las imágenes de la encantadora ciudad de Nueva York, esta vez captadas desde el edificio One Vanderbilt, una nueva plataforma a la que podrán acceder los visitantes de la Gran Manzana a partir de este próximo octubre en invierno. Con 497 metros de altura, este rascacielos es el edificio más alto del centro de Manhattan y a través de sus paredes de vidrio se podrán apreciar los icónicos o los íconos más representativos de Nueva York. Así nos despedimos por hoy. A ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos mañana con más información aquí en El Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.